Ahora vino nuestro amigo Héctor Polino, ya amigo de la casa, de Consumidores Libres. Polino, ¿cómo anda? Gracias por venir. Bueno, ¿qué no aumentó hasta ahora? Y tendría que hacer un esfuerzo de memoria muy grande. ¿O ciencia ficción? En realidad todo está aumentado y va a seguir aumentando, lamentablemente. Sí. Ayer hemos tenido la ingrata noticia de un nuevo aumento en el boleto del transporte de colectivos y trenes en el ámbito metropolitano. A ver, le pido a pedir a Camila que me cuente cómo es el aumento y ahora vamos con su opinión, Polino. Camila, contame qué es lo que anunció Dietrich ayer como si fuese una buena noticia. Bueno, justamente a partir del 15 de agosto comenzarían los aumentos, $1 por mes hasta octubre. En octubre llegaría a los 13 pesos. Acá estamos viendo los colectivos, ¿no? Sí. Por ejemplo, de 0 a 3 por kilómetros, mes, ¿no? Justamente, $1 por mes en octubre llegaría a 13 pesos. 13 pesos, bien. El boleto que estaba a 9 pesos va a pasar a 10. De 3 a 6, que es un boleto intermedio, que estaba a 9.25, va a pasar a 10.50. Bueno, el promedio, sí, vamos a redondear. Redondeemos, el dale. máximo, sí, que estaba a 10.75, va a pasar a 11.75. En cuanto a los trenes, se va a dividir por ramal. El aumento va a ser de 0.50 centavos a $1, dependiendo del ramal. Mitre, Sarmiento y San Martín, el máximo, que estaba a 9 pesos, va a pasar a 10 pesos. Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur estaba a 6.25, va a pasar a 6.50, el máximo, digamos, el tope. Y Urquiza de 5.50 a 6.50. Bien. Dietrich, ministro de Transporte, así anunciaba ayer el aumento. Yo no sé, medio raro, esto lo anuncia como si fuese una buena noticia, escúchalo. Estamos trabajando para un mejor sistema de transporte. Pero para seguir este camino, para asegurarnos que esta transformación sea duradera y permanente y verdadera, las tarifas tienen que acompañar este proceso. El sistema de transporte tiene costos, tiene conductores, choferes, profesionales, que hay que capacitarlos constantemente, que también tienen que tener un salario digno. Hay que renovar unidades nuevas de colectivos y de trenes, y hay que mantenerlos, para no correr riesgos que se puedan evitar. Por eso, a partir del 15 de agosto, la tarifa de colectivo va a aumentar en $1. Lo mismo sucederá en el mes de septiembre y en el mes de octubre, con aumentos de $1 cada mes. Todo suyo, Polino. Bueno, en primer lugar, sí, estos aumentos en el transporte no son porque se quitan subsidios. Muy bien, muy buen dato. Sino por aumentos por la estructura de costos, por la inflación. O sea, mintió Dietrich. Los medios de prensa sí, señalan hoy claramente que no es porque se están quitando subsidios al transporte, sino porque ha habido aumentos en las estructuras de costo y entonces se produce el aumento. Yo lo conté bien temprano. Entonces, esto es medio técnico. Este cambio no es para bajar el déficit primario fiscal, nada que ver. Yo creo que no. Yo creo que el déficit en cuanto al transporte, tanto de colectivos como de trenes, va a continuar en la misma proporción que actual. El último aumento en colectivos fue en el mes de junio de este año, de un 30%. Ahora, en los colectivos, con el aumento de agosto, sí, de agosto, en trayecto de 3 a 6 kilómetros, el aumento va a ser de un 30%. 30%. Ahora, Polino, todo aumenta, disculpe que lo haya interrumpido, pero todo aumenta muy por encima de la inflación. Totalmente, totalmente. Este aumento en el transporte de colectivos, para 3 kilómetros de distancia, a ver, ¿cómo es eso? Va a ser agosto, septiembre y octubre, aumento 30%. Para las distancias de 3 a 6 kilómetros, el aumento va a ser del 35,7%. Y para distancias de 12 kilómetros, el aumento va a ser 39,5%, casi el 40%. Recordemos que el gobierno había proyectado en el presupuesto actual que está vigente una inflación del 10%. Recuerden este dato, no se pierdan en dicha circunstancia. Me voy a poner abogado del diablo, un minuto, recontra impopular, y le quiero trasladar esto. Yo hoy dije, ¿sí?, que no obstante todos los aumentos y todos los golpes al bolsillo, el transporte, con comparación a otra cosa, sigue siendo barato. ¿Es así o no, Polino?
Bueno, sigue siendo barato si lo estamos comparando con otras cosas, pero para el trabajador que vive de un ingreso fijo, indudablemente hay un subsidio que no está pagando el valor pleno, pero eso le afecta a sus niveles de ingreso sin duda, porque si se le produce en 3 meses, se va a producir aumento entre el 30 y el 40%, su salario en esto de agosto a octubre no aumentan el 40%. Eso le está restando capacidad de compra. Y fíjese usted, en los trenes, todavía la situación es peor. El aumento va a ser, depende de las líneas, ¿no? Sí. Depende de las líneas. Pero, por ejemplo, las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre, el aumento va a ser de un 30%. El San Martín, que es un desastre todavía, ¿no? Es un desastre. En el Belgrano Sur, Roca y Urquiza va a ser de un 64,2%. En las líneas Belgrano Norte, el aumento va a ser de un 45%. ¿Sabe usted cuánto en octubre, cuánto habrá aumentado el boleto de ¿Cuánto, en lo que va del año? Dígalo despacio, ¿cuánto? 117%. Y las líneas ¿Cuánto aumentaron los salarios en promedio? Que la mayoría de las convenciones colectivas se cerraron en 15%, en el mejor de los casos en un 20%. Acá tiene. ¿Y el transporte 100? En octubre los colectivos habrán aumentado un 117% en lo que va del año. Las líneas Mitre, San Martín y Sarmiento, 118%. Belgrano Norte, 138%. El Urquiza, 161%. Y las líneas Belgrano Sur y Roca, un 175%. ¿Cuánto? 175%. ¿Esto es octubre, Polino? ¿Esto va a ser a octubre? A octubre. ¿Quiere decir que a diciembre puede ser más o no? Bueno, hasta ahora los aumentos anunciados son agosto, septiembre y octubre. Ahí veremos si habrá nuevos aumentos para diciembre, enero o febrero. Veremos. ¿Puedo hacer una pregunta muy bruta, Polino? Ayúdeme en esto. Yo noto que las cosas que aumentan son las que consumen la inmensa mayoría de la gente laburante. Transporte, electricidad, gas, el morfi. No sé si aumenta la pintura náutica, ¿sí? O el velamen de una embarcación. Aumenta lo que consumen la gran mayoría de la clase trabajadora. ¿Es así esto o es una impresión absolutamente desacertada? Eso también aumenta. Sí. Pero ¿cómo le afecta a los dueños de esa embarcación ese aumento? Pero en cambio, a los trabajadores, fíjese usted, el dato que tengo es este. Sí. Diciembre del año 2015, un trabajador destinaba... Asunción de Macri, ¿no? Sí, un trabajador destinaba el 6% de su salario mínimo para pagar las tarifas de agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Bueno, estaba regalada la tarifa igual, ¿yo no? 6%, sí. Estaba subsidiada. Hoy continúa subsidiada. Los subsidios, pero destina más del 21% hasta antes de estos aumentos. Es decir, que el trabajador perdió un 15% de su salario mínimo, que antes destinaba a la compra de otros bienes y servicios, ahora lo tiene que destinar a pagar el boleto del colectivo, de trenes o de subterráneos, del agua potable, de la energía eléctrica y el gas natural. Es decir, que ese 15% no lo puede destinar a la compra de leche o de carne o de pan. Hay una disminución en el consumo. Los aumentos son... Y va a haber un nuevo aumento en las tarifas del gas en octubre de este año, por quita de subsidio, parcial de subsidio y devaluación del peso. Y en agosto o septiembre va a haber un nuevo aumento en la energía eléctrica. ¿Del gas? ¿Cuánto va a aumentar el gas? No se sabe, porque todavía no salió la resolución. ¿Y después va a aumentar la luz? Se ha trascendido que será alrededor de un 20 a un 30% más, pero no salió la resolución. Pero aumentos va a haber en la energía eléctrica agosto o septiembre de este año y el gas natural octubre de este año. Ya le quiero preguntar una cuestión vinculada con el hambre, pero antes, obviamente de su descripción intuyo por dónde viene la mano. Califica este gobierno, dígame algo de este gobierno, adjetivícelo del modo que quiera.
que es un gobierno que toma medidas que favorecen a un determinado sector económico, social del país, de altísimos ingresos, a las grandes empresas, sobre todo de capital extranjero, a las petroleras, a las mineras, a las grandes cadenas de supermercados. Pero si las grandes cadenas de supermercados venden cada vez menos morfi. Claro, y perjudica a los sectores de clase media media, clase media baja, los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Esos son los sectores perjudicados. Los aumentos constantes de medicamentos. Dentro de pocos días vamos a dar a conocer un nuevo relevamiento. ¿Cuánto aumentaron los medicamentos? Hasta antes del nuevo aumento que vamos a dar a conocer en los próximos días, sí, hubieron medicamentos de alto consumo en la seguridad social que oscilan entre el 170 y 276% de aumento. Entre diciembre del año 2015 y febrero de este año. O sea, ahora vamos a dar los últimos aumentos. De Macri, para que claro, de Macri a febrero de este año los medicamentos aumentaron ¿cuánto en promedio? Promedio, y están por encima del 220, 230%. O sea, por encima de la inflación acumulada. Totalmente. ¿Y aumentaron porque estaban retrasados o aumentaron porque, no sé? Porque no hay controles. Acá el problema no está en las farmacias ni en las droguerías. El problema está en los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, que nadie controla y que aumentan como se les ocurre. Ese es el problema de la Argentina, la falta de controles del Estado a las grandes empresas. Hoy Pero Polino, antes había un gobierno que controlaba y había una inflación también galopante. El gobierno anterior controlaba, punta de pistola y demás, y había una inflación muy alta. Espere que ya le quiero pedir una mirada sobre eso, que voy a ir con una placa con más precio, por favor. Tenemos la próxima placa, otro número, canasta básica, alimentaria, 7.840 pesos con 72 centavos. El total, 11.601 pesos con 79 centavos. ¿Qué significa esto, Camilo, Polino? ¿Qué significa esto? Que el que cobra menos de eso no morfa, básicamente. Claro, eso es para un matrimonio y dos pibes. Y dos hijos en edad escolar. Y que tienen vivienda propia. Eso es gasto en alimentos, para la canasta básica de alimentos. Bien. Solamente. Quiere decir que la próxima medición de la pobreza todavía no se dio a conocer. ¿La pobreza solo se habrá incrementado o no? Sí, sin duda que se ha incrementado, porque hoy hay una enorme cantidad de sectores sociales que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas y elementales. Hoy el aumento de la pobreza en la niñez, hoy más de la mitad de los niños son pobres. Ha habido un aumento en el sobrepeso y la obesidad infantil. Ahora, creo que la UCA dijo 48%. Usted me dice más de la mitad. Bueno, 48 es la mitad. No es la mitad, está bien. Estamos en la mitad. Es un drama social enorme. Ha disminuido el consumo de leche de 44 litros promedio por persona y por año en el año 2015 a menos de 40 litros. Esto es un dato tremendo. 10% menos. ¿Lo puede repetir? Los chicos toman 10% menos de leche. No, la población en general, pero que afecta fundamentalmente a la niñez en su desarrollo mental e intelectual, que necesita del consumo de la leche. Si yo digo que en Argentina se toma menos leche, no estoy mintiendo. No, que es un dato de la realidad. Hoy se consume el 10% menos de leche que se consumía en diciembre del año 2015. Bien. Ha aumentado el consumo de las polentas y harinas, por eso aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población. Camila tiene más datos y seguimos hablando con Polino, dale. Sí, acá estamos viendo, datos de la UCA, ¿no? Son en Gran Buenos Aires 54,2% de los chicos son pobres. Bien. Lo que decía Polino, pero en Gran Buenos Aires. Lo que decía Polino quiere decir que en el conurbano más de la mitad de los pibes son pobres según la UCA. Hablaba con intendentes el otro día, con algunos intendentes, y están muy preocupados por el tema del hambre, básicamente. Y más de uno ya ha agitado el posible
el fantasma del saqueo. Más de uno ha hablado de esto. ¿Lo ve posible? ¿Lo ve viable? Yo espero es que una fantasía de algunos. Yo espero que eso no se produzca. Espero que el gobierno tome las medidas necesarias para evitar que esos conflictos. Pero más allá de su expresión de deseo, ¿lo ve posible, Polino? Y como posibilidad siempre existe, por supuesto. ¿Lo ve posible? Y si hay gente que no le alcanza para poder llegar a fin de mes, bueno, mire, el propio ministro de Salud de la Nación, hace 48 horas lo escuché en un programa televisivo decir que por cada chico desnutrido hay 4 con sobrepeso y densidad en los sectores más pobres. Por cada chico desnutrido hay 4 con sobrepeso y obesidad en los más pobres. Son malnutridos esos. Malnutridos. Son malnutridos. No consumen las carnes, las harinas, las leches necesarias para tener una buena alimentación. Sí. El propio ministro de Salud dijo, también hará menos de un año, que en la Argentina el precio de los medicamentos está 2, 3, 5 y hasta 10 veces más caros que en el resto del mundo. ¿Por qué? En Francia o Inglaterra, que el salario mínimo de un trabajador es 2,5 veces, 3 veces... ¿El acceso a los medicamentos es más fácil que en Argentina? Pero por supuesto. En Inglaterra, sí. El salario mínimo de un trabajador es 3 veces más que el de la Argentina. El valor del medicamento con la misma droga de la Argentina es menos caro que en nuestro país. A ver, tengo una pregunta de Eliana. Eli, por favor, dale. Sí, yo quería preguntarle acerca de la política del gradualismo, ¿no? De que se sabía que estos aumentos se iban a suceder, pero no en esta forma. ¿Esto cómo usted lo entiende? Lo del gradualismo, de alguna manera es imposible que la gente pueda absorber estos aumentos que son referidos a la canasta básica, son productos de primera necesidad. Mire, depende de lo que entendemos por gradualismo. Porque, por ejemplo, los subsidios a la energía eléctrica, al agua potable, al gas natural, que existieron durante casi 13 años, ahora se va a quitar en 3 años y medio, porque la idea es llegar a octubre del año 2019 con subsidio cero en todo el país, salvo las provincias patagónicas, que como hay menores temperaturas, mayor consumo, la quita de subsidios se hace en una proporción menor y se llega ahí a octubre del año 2022. ¿Pero usted cree que subsidios que existieron durante casi 13 años, quitarlos en 3 años y medio, es gradualismo? Yo creo que es un shock en esa quita de subsidios, porque los salarios no aumentan en la misma proporción. Más datos, Cami, por favor, seguimos hablando con Polino. Sí, tenemos otro dato de la UCA. En este caso dice que 37,7% de los chicos come en comedores escolares todos los días. Bueno, aquí la gran mayoría de ellos, entonces, como decía Polino, se mal alimentan, ¿no? Básicamente. A ver, esta cuestión parece un gran contrasentido. El gobierno dice que su principal enemigo es la inflación y que debe combatir a la inflación. Ahora, como contraparte, resuelve aumentar un montón de cuestiones. Básicamente servicio, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno con las medidas que es un contrasentido, incentiva el proceso inflacionario. Cuando usted aumenta las tarifas de agua, de energía eléctrica y gas, fíjese cómo repercute. No solo cuando vienen las facturas de nuestro domicilio, que vamos a pagar más caro esa factura. Si vivimos en un edificio en propiedad horizontal, vamos a pagar más caras las expensas. Cuando vamos al supermercado, vamos a pagar más cara los artículos de consumo, porque le aumenta las estructuras de costo a las industrias que lo elaboran y a los comercios que los venden y lo trasladan a precios. Y como no hay controles, en las estructuras de costos hay un rubro, se denomina por las dudas, y por las dudas se va remarcando. Por esos aumentos aumentó el valor del GNC. Sí, y el GNC aumentó por las dudas. Es un tema cultural ese, básicamente, ¿o no? No, aumentó por el aumento del gas natural. Y además hay algo que no se dice comúnmente. El 65% de la matriz energética argentina, las usinas térmicas se abastecen con gas natural. Usted aumenta
el precio del gas natural está aumentando el valor de la generación de la energía eléctrica. ¿Se da cuenta? Ahora, Polino, una cuestión que lo interrumpí y quiero darle ahora la respuesta. A usted le gustan los controles, a mí muchos los controles no me gustan, pero usted decía, tiene que haber más controles. Yo le dije, bueno, pero con el gobierno anterior había un montón de controles y había inflación también. Sí, es cierto. Yo lo que digo es lo siguiente. Sí. No hay que controlar, porque eso es imposible en la Argentina, en la China y en cualquier lugar del mundo, al almacén, a la verdulería, a la panadería o a la carnicería del barrio. Eso es imposible. Lo que hay que controlar es a las grandes empresas que son formadoras de precios. Hay que controlar a las 5 grandes cadenas de supermercados que concentran el 70% de las ventas minoristas del país. Hay que controlar a 28 grandes... Pero Moreno controló eso y hubo inflación, Polino. Hubo inflación, sí, no de este porcentaje, y yo no estuve de acuerdo con la metodología de control de Moreno. Yo cuando digo que tiene que haber controles... Más profesionales. Hay que aplicar las normas legales vigentes. Por ejemplo, ley de góndolas. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley de tarjetas de crédito, la ley que crea el observatorio de precios que no se la puso en funcionamiento, y tantas otras normas jurídicas de tipo nacional, provinciales, que existen en el país y que no se aplican. Ese es el control. Polino, lo voy a aprovechar, sé que tenemos 4 o 5 minutitos más, pero sígame que vino Juan Marino, que es el líder del partido piquetero, y ahora le voy a hacer algunas preguntas. Contame lo digas, dale, Cami, por favor. Bueno, acá tenemos gas, por decreto, 6,3% de aumento en la tarifa, y falta 0%, dice acá. Bueno 6,3%... Claro, falta, por supuesto, el aumento, ¿no? Bueno, bárbaro. Acá lo tenemos a Juan Marino del Partido Piquetero. ¿Qué hace, Juan? Gracias por venir. Polino dijo recién, yo le abrí la pregunta a ver si por la situación social que se presenta hay posibilidad de saqueo. Y él me dijo, ojalá que no. Pero no lo descartó. Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, coincido con Polino. Y creo que es un debate directamente con Patricia Bullrich, ¿no? Porque ella... ¿Vos crees que puede haber saqueos? No. Vamos a discutir las cosas como son. Patricia Bullrich salió a hablar de un diciembre caliente, ¿no? Ella salió a instalar la idea de un diciembre caliente. Sí. Ahora lo que yo te digo es lo contrario. La pregunta es, ¿cómo pasó que no explotó todo hasta ahora? Porque con el desastre social que hay, ¿por qué hasta ahora no hubo un estallido social? Bueno, porque hay un laburo muy grande, muy importante de la iglesia, de las organizaciones sociales en los barrios populares. Lo dijo Polino, recién lo estaba viendo. Lo dice, son datos también de UNICEF, la UCA, más de la mitad de los niños de Argentina hoy están en la pobreza, 37% en la provincia de Buenos Aires comen comedores. En ese contexto, ¿cómo es que hasta ahora no hubo un estallido social? Las organizaciones piqueteras están haciendo un esfuerzo gigantesco en los barrios para lograr que eso no ocurra, para evitar el estallido. Entonces, pero las organizaciones piqueteras son solventadas por el Estado también, ¿o no, Juan? Las organizaciones piqueteras reclaman que el Estado garantice asistencia a los comedores, programas sociales, y el presupuesto social que se ha conquistado ha sido una conquista de las organizaciones justamente, y de hecho igualmente está subejecutado hasta el momento, y por eso estamos reclamando la duplicación de la asistencia a los comedores. Los comedores hoy no dan abasto, están desbordados en los barrios populares. Recién lo decía un cura de Cáritas. Pará, Juan, ¿hay desastre social, Polino, o no? ¿Cómo? Como dice Marino, ¿hay desastre social? ¿Desastre social? ¿Hay desastre social? Pero por supuesto. Se ha aumentado la pobreza, indudablemente. En las calles de Buenos Aires, los que relevan a la gente que duerme y que vive en la calle, el año pasado se había calculado en 4.000 personas. Este año hay más de 6.000. ¿Qué le parece? ¿Más de 6.000 personas viven en la calle en dónde? En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le parece? Hay una crisis social. A ver, Juan. Hay una crisis social, totalmente. Un compañero que cobra un programa social, una Argentina Trabaja, ahora se llama Hacemos Futuro, cobra 5.000 pesos. Hoy, en junio, para sobrevivir, una sola persona necesitaba mínimo 6.300. O sea que ya los 5.000 no alcanzan. Y eso sube con la inflación que hubo en junio, en julio va a estar más alto. Bueno, esto no se soluciona con la política que tiene el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Nosotros por eso reclamamos un bono de emergencia de 3.000 pesos para los programas sociales, la ley de emergencia alimentaria. El salario mínimo hoy, legal, está en 10.000 pesos, pero la canasta básica familiar está en 20.000.
Y eso aparte es una canasta establecida por el INDEC que tiene en cuenta que pagás 2.000 pesos en alquiler, luz, gas, agua. No existe pagar 2.000 pesos Juan, en eso. Ahora quiero compartir lo que dijo Dietrich ayer. Quiero tu opinión. Polino, sé que se tiene que ir. Le agradezco la amabilidad. Le quiero decir lo siguiente, que a todo este panorama ha trascendido que va a haber un recorte en las asignaciones familiares para los niños que viven en las provincias del sur del país y en el norte del país. Y con palabras fáciles lo puedo explicar eso, porque es muy técnico, pero de un impacto soberbio. ¿Lo puede explicar, Polino, cómo es? Bueno, es un decreto de ayer del gobierno parecería nacional. Que va a significar hasta 1.892 pesos mensuales menos por cada hijo que va a recibir, el que recibe la asignación por hijo, universal por hijo, en las provincias patagónicas y en el norte se quiere igualar con todo el país, pero se iguala para abajo. Bueno, habría un recorte de esta cifra, de alrededor de 1.892 pesos por cada hijo, por cada persona. No se puede creer. Todo esto va a incidir en el poder de compra de esas familias, indudablemente. Este es un tema muy serio que tendría que ser discutido en el Congreso Nacional antes de ponerlo en marcha. Polino, gracias, por haber venido. Lo espero seguramente otro fin de semana para hablar lamentablemente de este tema que tanto nos golpea. Me voy un instante a la rural, a la inauguración de la exposición ferial de Palermo. Ya sigo hablando con Juan Marino, líder del movimiento del partido piquetero.